Pan de vida. El alimento espiritual, el mensaje que traigo para hoy, lo he titulado Agradando a Dios. Hoy veremos una de las maneras de agradar a Dios. Para ello vamos a ir al libro de Efesios, a la carta del apóstol Pablo, en el capítulo 5, los versículos del 10 al 13, donde Pablo dice, comprobando lo que es agradable al Señor, y añade el verso 11, y no participéis en las obras infructuosas, o sea, obras sin fruto de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Verso 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y el verso 13 dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, o sea, por la palabra de Dios, serán hechas manifiestas, porque la luz, digamos que es el filtro en lo que a través de ese filtro se manifiesta todo. Analicemos estos versículos. El primer versículo dice, el verso 10 dice, averigüen bien lo que le agrada al Señor. Debemos saber y también descubrir todo lo que realmente le agrada a Dios, y esto solo es posible conociendo la palabra de Dios, teniendo un buen conocimiento de Jesucristo, lo que Jesucristo hizo y también lo que Jesucristo enseñó. Recordemos que Jesús fue ejemplo, y además un ejemplo muy palpable, de cómo agradar al Padre. En Juan capítulo 5, verso 30, él mismo dice, no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. La Biblia, hermanos, enseña que los hijos deben honrar y deben obedecer a sus padres. En Colosenses capítulo 3, 20, Pablo dice, hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso le agrada a Dios. Nosotros, como hijos de nuestro Padre Celestial, debemos seguir el ejemplo de Jesús, obedeciendo en todo, y así estaremos agradando a Dios, y así también nuestro Padre Celestial se va a sentir orgulloso de nosotros. Sigamos con Efesios 5, ahora vamos al verso 11, donde dice, no deben participar en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, deben sacarlas a la luz. Si queremos agradar a Dios, no podemos participar en ningún tipo de maldad, ni en ninguna obra que proceda del reino de las tinieblas, del reino de la oscuridad, del reino de la ignorancia y el pecado. Todo tipo de obras, en definitiva, que infringen la palabra de Dios. Es más, Pablo dice que no debemos tapar o esconder las obras de los que actúan mal. Muchos piensan y opinan que reprender el pecado es por falta de amor y que las personas se pueden ofender, pero en realidad es una gran prueba de amor hacia el pecador. La actitud correcta de un verdadero cristiano que ama de verdad a los demás es precisamente tratar de convencerles de sus malos caminos para que puedan reflexionar y cambien de actitud. Pablo en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more, habite, viva en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y el apóstol Judas en el capítulo 1, verso 23 dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, si es necesario mediante la exhortación y la reprensión, está diciendo aquí Judas. Sin embargo, esta reprensión debe hacerse con amor y con un espíritu de mansedumbre. Pablo así lo dice en Efesios 4, versículos 1 al 3. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, que viváis como es digno, como merece vuestra vocación, como merece el llamado con el que fuisteis llamados. Verso 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y el verso 3 dice, solícitos, o sea, con cuidado, con precaución, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, que haya paz en vosotros y que tengáis paz con todos aquellos que os rodean. No debemos, por tanto, participar de las obras de las tinieblas, de las obras del pecado, sino que además nuestra obligación es confrontar
y reprender a los que en ellas andan. Pero claro, debemos hacerlo con amor, eso sí, y con espíritu de mansedumbre. Verso 12 de Efesios 5 dice que es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. Pablo está diciendo que debería darnos vergüenza incluso hablar de lo que hacen los pecadores, porque no debemos contaminarnos con ese tipo de conversación. Verso 13, no obstante, sus malas intenciones se van a descubrir cuando la luz las ilumine, cuando la palabra de Dios les traiga la luz, está diciendo. El amor hacia Dios no es solo decirlo, el amor a Dios implica mucho más. El amor a Dios implica obediencia, y esto conlleva huir de todo tipo de maldad y de pecado, pero también rescatar, salvar al que anda perdido y que anda practicando la maldad, como dice Judas. Debemos salvar a estas personas que irremisiblemente se perderán en el infierno. Termino con Proverbios 16, verso 6, donde dice: con misericordia y con verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartarán del mal. Hermanos, debemos con amor, con misericordia, pero con la verdad siempre por delante, corregir al pecador y enseñarles a que tengan temor de Dios, a que honren, a que respeten y le obedezcan, y así el pecador se apartará del mal y se salvará. Nunca debemos callar ante lo que esté mal. El verdadero amor nunca se asocia, nunca es cómplice con el pecado, sino que actuando con misericordia, que actuando con humildad, que actuando con mansedumbre, corrija y reprenda con el fin de rescatar. Bien, pues hasta aquí el mensaje que tenía para hoy. Un abrazo para todos, bendiciones.